Fabiano López, un hombre de negocios que había dedicado su vida a construir un imperio, decidió un día que era momento de salir de la sombra de sus oficinas y conocer de cerca a aquellos a quienes había estado ayudando en silencio durante tantos años. Había escogido un orfanato en particular para visitar, un lugar modesto pero lleno de vida, donde las sonrisas de los niños hacían olvidar las paredes desgastadas y los techos que necesitaban reparación. Al llegar, fue recibido con entusiasmo, pero sus ojos fueron atraídos por un niño que se mantenía a cierta distancia, observándolo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Ese niño era Mateo. Mateo no era como los otros niños. Había en su mirada algo que llamó la atención de Fabiano de inmediato. Tal vez era la forma en que el niño parecía analizar cada movimiento, cada palabra que se decía a su alrededor, o quizás era la manera en que se mantenía firme, como si llevara sobre sus hombros un peso que ningún niño de su edad debería cargar. Fabiano, que rara vez se dejaba llevar por las emociones, sintió un nudo en la garganta. Ese niño le recordaba algo, o más bien, a alguien, pero no pudo precisar en ese momento qué era exactamente. Durante la visita, Fabiano intentó acercarse a Mateo, hablarle como lo hacía con los otros niños, pero Mateo se mantenía reservado, como si estuviera probando a Fabiano, esperando ver si sus intenciones eran genuinas. A cada paso que daba hacia el niño, Fabiano sentía una extraña mezcla de familiaridad y desconcierto. Era como si en los ojos de Mateo viera reflejado un eco del pasado que aún no había comprendido del todo. Sin embargo, había algo en esa distancia que lo empujaba a querer saber más, a descubrir por qué Mateo despertaba en él sentimientos que creía enterrados. La directora del orfanato, Olga, se dio cuenta del interés de Fabiano por el niño y decidió compartir lo poco que sabía sobre él. Mateo había llegado al orfanato de manera inesperada, sin más información que su nombre y una pequeña mochila con un par de prendas viejas. Nadie sabía de dónde venía ni quiénes eran sus padres. Era como si el niño hubiera aparecido de la nada, y durante los años que había pasado en el orfanato, nunca había mencionado su pasado, ni siquiera cuando Olga, con toda su bondad, intentó ganarse su confianza. Esa noche, después de regresar a su hogar, Fabiano no podía dejar de pensar en Mateo. A lo largo de los años, había conocido a muchos niños en situaciones difíciles, pero ninguno había dejado en él una impresión tan fuerte como ese pequeño que apenas había dicho unas palabras. Mientras intentaba conciliar el sueño, imágenes de Mateo se mezclaban con recuerdos de su propio hijo, José, perdido en un trágico accidente años atrás. Fabiano se preguntaba si era el dolor de esa pérdida lo que lo había hecho fijarse tanto en Mateo, o si había algo más, algo que aún no lograba entender. Fabiano sabía que no podía simplemente ignorar lo que había sentido ese día. Decidió que regresaría al orfanato, no como un donante más, sino como alguien en busca de respuestas. Quería conocer más a Mateo, entender de dónde venía y, lo más importante, por qué sentía esa conexión inexplicable con él. Fabiano, que siempre había vivido con un propósito claro, sentía que había encontrado un nuevo camino, uno que no había previsto, pero que sabía que debía seguir. Después de su visita al orfanato, Fabiano no podía quitarse a Mateo de la cabeza. Mientras conducía de regreso a casa, los recuerdos de su propio pasado comenzaron a surgir con una fuerza que no había sentido en años. El rostro de Mateo, su mirada seria y cautelosa, despertó en Fabiano un torrente de emociones que había intentado enterrar bajo el peso de su éxito y su fortuna. Era como si la presencia del niño hubiera removido las capas de protección que Fabiano había construido alrededor de su corazón, exponiéndolo nuevamente al dolor que creía haber superado. Al llegar a su hogar, una mansión que ahora se sentía vacía a pesar de su opulencia, Fabiano se dirigió a su estudio, un lugar donde solía refugiarse en momentos de introspección. Allí, rodeado de fotografías de su familia, las imágenes del pasado comenzaron a fluir.
Recordó a José, su hijo, cuya vida había sido truncada de manera tan abrupta e injusta. La pérdida de su esposa y de su hijo en aquel accidente lo había devastado, dejándolo solo en un mundo que de repente se había vuelto sombrío y sin propósito. Sentado en su sillón de cuero, Fabiano cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo inundaran. Recordó la risa de José, la forma en que iluminaba la casa con su alegría y cómo la vida había perdido todo color cuando él se fue. A lo largo de los años, Fabiano había aprendido a ocultar su dolor detrás de una máscara de éxito, dedicando cada momento de su vida a construir un imperio que, en última instancia, no podía llenar el vacío que había quedado en su corazón. Y ahora, con la imagen de Mateo fresca en su mente, Fabiano se daba cuenta de que tal vez había estado buscando una manera de redimir su dolor todo este tiempo. Pero, ¿por qué Mateo? ¿Qué era lo que lo conectaba tan profundamente con ese niño? Mientras reflexionaba, Fabiano comenzó a considerar que quizás el destino lo había llevado al orfanato por una razón. Tal vez había algo en Mateo que necesitaba ser descubierto, algo que lo ligaba a su propia historia de una manera que aún no comprendía. La sensación de que había más en la historia de Mateo que lo que parecía a simple vista se hacía cada vez más fuerte, y Fabiano sintió que no podía ignorarla. Esa noche, mientras la mansión permanecía en silencio, Fabiano tomó una decisión. No podía seguir viviendo como lo había hecho hasta ahora, sumido en el pasado sin buscar respuestas. Si Mateo era la clave para sanar sus heridas, o al menos para entenderlas mejor, entonces debía saber más sobre él. Fabiano sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que no había anticipado, pero estaba dispuesto a seguir ese nuevo camino, aunque no supiera a dónde lo llevaría. Esa noche, mientras Fabiano se perdía en los recuerdos que Mateo había desatado, las imágenes del accidente regresaron con una claridad dolorosa. Era un día soleado, uno de esos días que parecen perfectos para una salida en familia. Fabiano había planeado un viaje corto con su esposa e hijo, un momento para alejarse de la rutina y disfrutar de la compañía mutua. Todo parecía estar en su lugar. La vida había sido generosa con él, y Fabiano no podía imaginar que en cuestión de minutos todo cambiaría para siempre. Mientras conducían por una carretera tranquila, un vehículo que venía en sentido contrario perdió el control. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Los gritos, el chirrido de los frenos, el impacto que hizo que el mundo de Fabiano se desmoronara en un instante. Recuerda la confusión, la sensación de impotencia mientras el auto giraba fuera de control, y luego el silencio aterrador que siguió al estruendo, un silencio que marcó el fin de una vida llena de amor y promesas. Fabiano apenas sobrevivió al accidente, pero su esposa e hijo no tuvieron la misma suerte. Cuando despertó en el hospital, rodeado de médicos que evitaban su mirada, supo de inmediato que algo terrible había sucedido. La confirmación de que había perdido a su familia fue un golpe tan devastador que Fabiano sintió como si su propio corazón hubiera dejado de latir. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y desesperación, una realidad en la que Fabiano apenas podía reconocer su vida anterior. El accidente no solo le quitó a las personas que más amaba, sino que también robó el propósito de su vida. Fabiano, que siempre había sido un hombre de acción, se encontró atrapado en una espiral de tristeza y vacío. Intentó regresar al trabajo, reconstruir algo de la normalidad que había perdido, pero cada rincón de su casa y de su vida cotidiana le recordaba a su esposa y a José. Fue entonces cuando decidió sumergirse en el trabajo, creando un imperio que, aunque impresionante, no podía compensar la ausencia que lo consumía por dentro. Tras meses de luchar con el dolor y el vacío que el accidente había dejado en su vida, Fabiano llegó a una conclusión que cambiaría su rumbo para siempre. Se dio cuenta de que, por más que intentara llenar el vacío con trabajo y éxito material, nunca podría recuperar lo que había perdido.
Fue en medio de esa reflexión que surgió en él una necesidad de encontrar un nuevo propósito, algo que diera sentido a su existencia. Así fue como comenzó a considerar la filantropía como una forma de transformar su dolor en algo positivo, una manera de honrar la memoria de su esposa e hijo. Fabiano decidió que dedicaría su tiempo y recursos a ayudar a aquellos que no tenían las oportunidades que él había tenido. Su fortuna, acumulada a lo largo de años de arduo trabajo, podría usarse para hacer una diferencia real en el mundo, y para Fabiano, esa idea empezó a darle una nueva razón para levantarse cada mañana. Inició donaciones generosas a diferentes causas, pero pronto se dio cuenta de que eso no era suficiente. Necesitaba involucrarse más, ser parte activa del cambio que quería ver, y así comenzó a visitar orfanatos, hospitales y comunidades desfavorecidas. Cada visita lo marcaba de manera profunda, pero fue en uno de esos orfanatos donde conoció a Mateo, el niño que despertó en él algo más que compasión. A partir de ese encuentro, Fabiano comenzó a entender que su filantropía no solo se trataba de dar dinero o tiempo, sino de conectar con las personas a un nivel más profundo, de compartir su historia y su dolor, y de encontrar en esa conexión un camino hacia la sanación. Mientras ayudaba a otros, Fabiano también estaba comenzando a ayudar a sí mismo, encontrando poco a poco un sentido de paz que había creído perdido. Sin embargo, la relación con Mateo lo llevó a cuestionarse aún más. ¿Por qué sentía una conexión tan fuerte con ese niño en particular? ¿Qué era lo que lo hacía regresar una y otra vez a ese orfanato, buscando respuestas que ni siquiera sabía que necesitaba? Fabiano comenzó a sospechar que el destino lo había llevado a Mateo por una razón más grande, algo que aún no comprendía por completo, pero que sentía que debía explorar. Así, mientras continuaba su labor filantrópica, también empezó a investigar más sobre Mateo, decidido a descubrir por qué sentía que sus vidas estaban entrelazadas de una manera tan inexplicable. Cuando la Navidad se acercaba, Fabiano sintió una necesidad urgente de hacer algo significativo para los niños del orfanato. No quería que esta Navidad fuera solo otra fecha en el calendario para ellos. Quería que fuera un momento que recordaran por el resto de sus vidas. La idea de organizar una gran celebración navideña comenzó a tomar forma en su mente. Quería que el orfanato se transformara en un lugar lleno de alegría y calidez. Un refugio del mundo exterior donde cada niño pudiera experimentar la verdadera magia de la Navidad. Fabiano no perdió tiempo en ponerse en contacto con Olga, la directora del orfanato. Le propuso una celebración que superara cualquier cosa que los niños hubieran vivido antes. Una cena especial, decoraciones brillantes y, lo más importante, un regalo personalizado para cada niño. Fabiano se comprometió a involucrarse en cada detalle, asegurándose de que la celebración reflejara el amor y la esperanza que quería transmitir. Para él, esta no era solo una obra de caridad, era un acto de redención personal, un intento de crear un momento de felicidad en medio de las sombras que todavía nublaban su vida. A medida que la preparación avanzaba, Fabiano sintió que la celebración no solo era para los niños, sino también para él. Era una manera de sanar, de encontrar un propósito en medio de su dolor. Cada regalo que seleccionaba, cada detalle de la decoración, lo hacía pensando en el impacto que tendría en esos pequeños corazones, pero también en cómo eso lo ayudaría a él a reconectar con la parte más vulnerable y humana de sí mismo. Sabía que, de alguna manera, estaba construyendo un puente hacia Mateo, un puente que podría acercarlos aún más. La víspera de Navidad, mientras observaba cómo el orfanato se transformaba en un lugar lleno de vida y color, Fabiano sintió una mezcla de anticipación y nostalgia. Esta celebración era más que una simple fiesta. Era un reflejo de todo lo que había aprendido desde que conoció a Mateo. Mientras se preparaba para el gran día, Fabiano comprendió que estaba dando un paso importante en su viaje personal, uno que lo llevaría a enfrentar verdades que había evitado por mucho tiempo.
El día de la celebración finalmente llegó, y con él, una mezcla de nerviosismo y emoción invadió a Fabiano. Había dedicado semanas a los preparativos, asegurándose de que cada detalle estuviera perfectamente alineado con su visión. Quería que la Navidad en el orfanato no fuera solo un evento más, sino un recuerdo imborrable en la vida de los niños. La mañana del evento, Fabiano llegó temprano al orfanato, acompañado de varios camiones llenos de decoraciones, comida y regalos. La transformación que tenía en mente era ambiciosa, y al ver el entusiasmo de los trabajadores, supo que iba por el camino correcto. A medida que el personal y los voluntarios decoraban el lugar, el orfanato se fue llenando de un ambiente festivo que contrastaba con su apariencia habitual. Fabiano supervisaba cada rincón, asegurándose de que nada quedara fuera del lugar. Había mandado a instalar luces brillantes por todas partes, colgado guirnaldas y adornos en cada puerta y ventana, y colocado un enorme árbol de Navidad en el centro del salón principal, que pronto estaría rodeado de regalos. Pero lo más importante para Fabiano era el ambiente de calidez y amor que quería crear, un ambiente que le diera a los niños un respiro de la realidad y los hiciera sentir especiales. Mientras el día avanzaba, Fabiano comenzó a notar cómo los niños reaccionaban al entorno que había creado. Sus ojos se llenaban de asombro al ver el orfanato transformado en un lugar de ensueño. Pero lo que más tocó a Fabiano fue la reacción de Mateo, quien observaba todo con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Aunque aún mantenía su distancia, Fabiano podía ver un brillo en los ojos de Mateo que antes no había estado allí. Era como si, por primera vez, el niño estuviera permitiéndose sentir la alegría que la Navidad podía ofrecer. La celebración fue un éxito rotundo. Los niños disfrutaron de la comida especial que Fabiano había preparado con la ayuda de chefs profesionales. Se rieron y jugaron alrededor del árbol de Navidad y abrieron sus regalos con un entusiasmo contagioso. Fabiano, que había observado todo desde un rincón, sintió una profunda satisfacción al ver la felicidad en los rostros de los niños. Sin embargo, su atención estaba constantemente en Mateo, quien ahora se encontraba rodeado de otros niños, participando más activamente en la celebración. Para Fabiano, ese pequeño cambio en el comportamiento de Mateo fue la señal de que estaba logrando acercarse a él. Cuando la noche llegó a su fin y los niños comenzaron a quedarse dormidos, exhaustos pero felices, Fabiano se quedó un momento más contemplando el lugar. El orfanato, ahora en silencio, había sido testigo de un cambio no solo en los niños, sino también en él mismo. Mientras apagaba las luces del enorme árbol de Navidad, Fabiano comprendió que este era solo el comienzo de algo más grande, un viaje que lo llevaría a enfrentar verdades que había evitado por mucho tiempo y que finalmente lo ayudaría a sanar las heridas del pasado. Con las primeras luces de la tarde, el orfanato se llenó de un aire de anticipación que Fabiano no había visto antes. Los niños, vestidos con la ropa nueva que él mismo había mandado comprar, corrían por el lugar, incapaces de contener la emoción. Para muchos de ellos, esta era la primera vez que vivían una Navidad tan especial, con decoraciones, una comida festiva y la promesa de regalos. Fabiano, observando todo desde la distancia, sentía una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Había puesto su corazón en la organización de este evento, y ahora solo quedaba esperar que cumpliera con las expectativas. El salón principal, transformado en un escenario navideño, comenzó a llenarse de risas y alegría cuando los niños entraron y vieron la gran mesa preparada para la cena. Las luces parpadeantes del árbol de Navidad reflejaban la emoción en los rostros de los pequeños, y Fabiano sintió una calidez en el corazón al ver cómo todo el esfuerzo valía la pena. Se acercó lentamente, saludando a cada niño, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos y apreciados. Pero había una mirada que buscaba entre todas, la de Mateo, quien hasta ese momento había permanecido en un rincón, observando en silencio.
Fabiano no podía apartar los ojos de Mateo, el niño que había capturado su atención desde el primer día. Aunque Mateo no se unió inmediatamente a la algarabía, Fabiano notó un cambio en su postura, un leve relajo en su expresión que sugería que, al menos por ese día, estaba dispuesto a dejar de lado sus barreras. Decidido a no presionarlo, Fabiano se mantuvo cerca, interactuando con los demás niños, pero siempre consciente de la presencia de Mateo. Había algo en este niño que lo hacía sentirse responsable, como si de alguna manera su bienestar dependiera de él. Mientras la noche avanzaba, los niños se reunieron alrededor del árbol para abrir los regalos. Fabiano había hecho un esfuerzo extra para asegurarse de que cada presente fuera personal y especial. Mateo, sin embargo, parecía reacio a participar. Se mantuvo al margen, observando cómo los demás abrían sus paquetes con emoción. Fabiano se acercó lentamente, entregándole un regalo envuelto con esmero. Mateo lo tomó con una mezcla de sorpresa y desconfianza, como si no estuviera seguro de cómo recibir ese gesto. Fabiano sonrió, intentando transmitirle seguridad. Mateo finalmente abrió el regalo, revelando un objeto sencillo pero significativo. Fabiano observó cada reacción del niño, buscando cualquier señal que pudiera darle más pistas sobre quién era realmente Mateo y por qué sentía una conexión tan fuerte con él. Aunque Mateo no dijo mucho, el leve brillo en sus ojos y la manera en que sostuvo el regalo le dieron a Fabiano una pequeña pero significativa esperanza. Esta noche era solo el comienzo de un viaje que él estaba dispuesto a emprender, no solo para descubrir la verdad sobre Mateo, sino también para encontrar un nuevo propósito en su propia vida. Después de que todos los niños hubieron abierto sus regalos, Fabiano se encontró observando a Mateo, quien permanecía con su paquete aún cerrado en el regazo. A pesar de la algarabía que lo rodeaba, el niño parecía estar en su propio mundo, indeciso sobre si debía o no unirse al entusiasmo general. Fabiano sintió un nudo en la garganta al verlo así, recordando cuántas veces había visto a su propio hijo en esa misma postura, como si sostuviera algo más que un simple regalo, como si contuviera todas sus esperanzas y miedos en un solo objeto. Con cuidado, se acercó a Mateo y se sentó a su lado. Mateo levantó la vista cuando Fabiano se sentó junto a él y por un momento sus ojos se encontraron. Había algo en la mirada del niño que hablaba de una soledad profunda, de una cautela que iba más allá de su corta edad. Fabiano sintió que, en ese momento, estaban conectados por algo más que la simple curiosidad o la coincidencia. Le hizo un gesto suave, animándolo a abrir el regalo, pero sin presionarlo. Sabía que para Mateo, cualquier acto de confianza era un paso grande y no quería forzarlo a hacer algo para lo que no estuviera listo. Finalmente, Mateo comenzó a deshacer el papel del regalo con una lentitud casi reverente. Cada movimiento parecía calculado, como si estuviera preparándose para una posible desilusión. Cuando finalmente reveló el contenido, sus ojos se ensancharon ligeramente. Fabiano había elegido el regalo con mucho cuidado, algo que no solo le gustaría a un niño, sino que también tenía un significado más profundo, algo que podría resonar en el corazón de Mateo. Aunque el niño no dijo una palabra, Fabiano pudo ver un destello de emoción en su expresión, algo que le dio una pequeña chispa de esperanza. Mientras los demás niños continuaban con sus juegos y risas, Fabiano y Mateo se quedaron allí, en silencio, compartiendo un momento que, para Fabiano, significaba mucho más que cualquier palabra que pudiera decirse. Sabía que este era solo el comienzo de un largo camino, pero por primera vez desde que había conocido a Mateo, sintió que estaban haciendo progresos, que la barrera que los separaba estaba comenzando a desmoronarse. Y mientras miraba a Mateo abrazar su regalo con cuidado, Fabiano se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para proteger y cuidar de ese niño que, de alguna manera, había empezado a llenar el vacío en su propio corazón. Después de la celebración, mientras los niños se acomodaban para dormir,
Fabiano se quedó un poco más en el orfanato, recogiendo los últimos detalles de la fiesta. Sin embargo, su mente estaba en otra parte. Cada vez que miraba a Mateo, no podía evitar sentir una punzada de reconocimiento, una sensación inquietante de que había algo más en el niño que no lograba entender del todo. A medida que pasaban los días, esa sensación solo se hacía más fuerte. Era como si estuviera viendo un reflejo de alguien que conocía, alguien que había sido parte de su vida mucho antes. Una noche, mientras revisaba algunas fotos antiguas en su casa, Fabiano se quedó helado. Había encontrado una imagen de su hijo José, tomada poco antes del trágico accidente que le había arrebatado la vida. La expresión en la foto, la manera en que José miraba a la cámara, tenía un parecido inquietante con la mirada que había visto en Mateo tantas veces. Fabiano se dio cuenta de que no era solo la expresión lo que los conectaba. Había algo en la forma de ser de Mateo, en sus gestos, en su manera de moverse, que lo hacía pensar en José constantemente. A partir de ese momento, Fabiano no pudo apartar esa idea de su mente. Mateo no solo le recordaba a José, era como si, de alguna manera, estuviera viendo a su hijo a través de él. Esta revelación lo sacudió profundamente, haciéndolo cuestionar todo lo que había pensado hasta ese momento. ¿Podría haber algo más en la historia de Mateo que no conocía? ¿Estaba el destino jugando con él de alguna manera? Fabiano comenzó a investigar más sobre el pasado de Mateo, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. Con cada nuevo detalle que descubría, Fabiano sentía que estaba cada vez más cerca de entender lo que lo unía a Mateo. No podía dejar de pensar en la posibilidad, por más improbable que fuera, de que hubiera alguna conexión real entre Mateo y su hijo José. La idea lo consumía, haciéndolo pasar noches en vela, revisando documentos, buscando cualquier pista que pudiera confirmar lo que su corazón ya sospechaba. Aunque sabía que estaba caminando por un terreno peligroso, Fabiano no podía ignorar la posibilidad de que Mateo fuera más que un simple niño en el orfanato. Había algo en su historia que necesitaba ser descubierto, y Fabiano estaba decidido a llegar al fondo de ello, sin importar lo que pudiera encontrar. La creciente inquietud de Fabiano acerca de la verdadera identidad de Mateo lo llevó a tomar una decisión importante. Necesitaba saber más sobre el niño, y la única persona que podría darle alguna pista era Olga, la directora del orfanato. Un día, después de una visita rutinaria, Fabiano pidió hablar con ella en privado. Sabía que no podía simplemente ir al grano, así que comenzó la conversación de manera casual, mencionando lo impresionado que estaba con la forma en que Olga manejaba el orfanato y cuidaba de los niños. Después de unos minutos, Fabiano dirigió la conversación hacia Mateo, expresando su interés en conocer más sobre el niño y su historia. Olga, quien había notado la conexión especial entre Fabiano y Mateo, no pareció sorprendida por la pregunta. Sin embargo, su rostro mostró una sombra de tristeza mientras explicaba que sabía muy poco sobre el pasado de Mateo. Había llegado al orfanato a una edad temprana, dejado en la puerta una noche lluviosa, con nada más que una pequeña manta y una nota que apenas contenía su nombre. Desde entonces, nadie había venido a buscarlo, y no se habían encontrado registros de su familia. La historia resonó profundamente en Fabiano, quien sintió una mezcla de frustración y compasión. Aunque esperaba obtener más información, se dio cuenta de que el misterio que rodeaba a Mateo era incluso más profundo de lo que había imaginado. Olga le mostró la manta con la que Mateo había llegado, un pedazo de tela viejo y desgastado que no ofrecía ninguna pista evidente. Sin embargo, al observarlo más de cerca, Fabiano notó un pequeño bordado en una esquina, casi imperceptible, que le hizo pensar que podría haber más por descubrir. Agradeció a Olga por su tiempo y salió del orfanato con más preguntas que respuestas, pero con una determinación renovada de descubrir la verdad. De regreso en su auto, Fabiano no podía dejar de pensar en la conexión que sentía con Mateo. Sabía que tenía que seguir investigando,
incluso si eso significaba enfrentar verdades que podrían ser difíciles de aceptar. Lo que había comenzado como una simple curiosidad se estaba convirtiendo en una obsesión, y Fabiano estaba dispuesto a seguir cada pista, por pequeña que fuera, hasta descubrir la verdadera historia de Mateo. Mientras conducía por las calles oscuras, se dio cuenta de que este viaje lo llevaría a lugares que nunca había imaginado, tanto emocional como físicamente. Después de la conversación con Olga, Fabiano no podía dejar de pensar en el enigma que rodeaba a Mateo. La pequeña pista del bordado en la manta no hacía más que alimentar su curiosidad y su deseo de llegar al fondo del misterio. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, tenía que seguir investigando, así que decidió contratar a un investigador privado, alguien con experiencia en rastrear historias complicadas y resolver casos que parecían imposibles. Fabiano le proporcionó toda la información que había reunido hasta el momento, incluyendo la manta y los detalles de la nota que acompañaba a Mateo cuando llegó al orfanato. El investigador, un hombre de pocas palabras pero con un agudo sentido para los detalles, comenzó su trabajo de inmediato. Mientras tanto, Fabiano se sumergió en su propia búsqueda, revisando archivos, registros y cualquier pista que pudiera llevarlo a descubrir el origen de Mateo. Cada noche, después de largas horas en la oficina, se encontraba revisando documentos antiguos, intentando encontrar conexiones que otros pudieran haber pasado por alto. A medida que pasaban los días, la obsesión de Fabiano por descubrir la verdad se intensificaba. No podía apartar la idea de que, de alguna manera, Mateo estaba relacionado con su pasado, y esa conexión lo impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, a medida que profundizaba en la investigación, Fabiano también empezó a sentir el peso de lo que podría descubrir. ¿Y si la verdad era demasiado dolorosa o compleja? Pero el miedo no fue suficiente para detenerlo. Sentía que estaba cerca de una revelación importante, algo que cambiaría todo lo que creía saber. El investigador le informaba periódicamente sobre su progreso, pero las respuestas eran escasas y las pistas aún más. A pesar de los pocos avances, Fabiano no perdió la esperanza. Cada pequeño descubrimiento lo motivaba a continuar. Finalmente, después de semanas de esfuerzo, Fabiano recibió una llamada del investigador que lo dejó helado. Había encontrado algo, una pista que podría ser crucial para entender quién era realmente Mateo. El investigador le explicó que había rastreado el origen del bordado en la manta, y lo que había descubierto apuntaba a una familia con una historia llena de secretos. Fabiano, con el corazón en la garganta, supo en ese momento que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que podría cambiar su vida para siempre. Sin embargo, a pesar del miedo, también sintió una extraña calma, como si, por fin, estuviera en el camino correcto hacia la resolución del misterio que lo había atormentado. Mientras avanzaba en su investigación sobre Mateo, Fabiano comenzó a sentir una creciente necesidad de proteger al niño, una sensación que iba más allá de la curiosidad o la compasión. Era algo más profundo, una conexión que parecía fortalecerse con cada día que pasaba. Aunque aún no tenía todas las respuestas sobre el pasado de Mateo, la idea de adoptarlo comenzó a surgir en su mente. Al principio, Fabiano desechó el pensamiento, considerándolo precipitado, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Mateo ya no era solo un niño que había encontrado en un orfanato. Había pasado a ocupar un lugar especial en su vida, un lugar que Fabiano no podía ignorar. Cada vez que veía a Mateo, Fabiano se preguntaba cómo sería ofrecerle un hogar, una familia, algo que el niño claramente había perdido. La idea de la adopción no era nueva para Fabiano. Después de la muerte de su hijo, había considerado la posibilidad de adoptar para llenar el vacío en su vida. Sin embargo, nunca había encontrado a un niño con el que sintiera una conexión tan fuerte como la que sentía con Mateo. Ahora, la posibilidad de darle a Mateo una vida mejor, de proporcionarle el amor y la estabilidad que necesitaba, se estaba convirtiendo en algo más que una idea pasajera. Sin embargo,
Fabiano sabía que no podía tomar esta decisión a la ligera. La vida de Mateo ya había estado marcada por la incertidumbre, y la última cosa que Fabiano quería era agregar más confusión o dolor al niño. Sabía que tendría que abordar el tema con delicadeza, asegurándose de que Mateo se sintiera seguro y comprendido en todo momento. Fabiano comenzó a imaginar cómo sería la vida si Mateo se convirtiera en su hijo, si pudieran compartir no solo un techo, sino también un futuro lleno de posibilidades. La idea, lejos de asustarlo, le daba una sensación de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Pese a la falta de certeza sobre los orígenes de Mateo, Fabiano tomó la decisión de comenzar a investigar los trámites de adopción. Sabía que no sería un camino fácil, pero también sabía que, en su corazón, ya había tomado la decisión. No solo quería proteger a Mateo, quería ser su padre, darle el amor y la seguridad que tanto necesitaba. Aunque el futuro seguía siendo incierto, Fabiano estaba decidido a luchar por él, a construir una nueva vida juntos, una vida donde ambos pudieran encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelaban. Manera inexplicable, Mateo trajera consigo la presencia de José, una presencia que Fabiano había perdido años atrás en aquel trágico accidente. A medida que pasaban los días, esa sensación solo se intensificaba. Cada vez que miraba a Mateo, veía destellos de su hijo, no solo en la apariencia física, sino en la forma en que el niño interactuaba con el mundo, en sus gestos, en su silencio. Esta semejanza comenzaba a parecerle más que una simple coincidencia. Fabiano se encontró reviviendo momentos que había compartido con José, momentos que pensaba que había dejado atrás. Recordaba cómo José solía jugar en el jardín de su casa, con una energía y alegría que llenaban el aire. Ahora, viendo a Mateo, Fabiano sentía que esos recuerdos estaban volviendo a la vida, como si el espíritu de su hijo hubiera encontrado una nueva forma de estar presente. Pero esta idea, aunque reconfortante, también lo llenaba de incertidumbre. ¿Estaba proyectando su dolor en Mateo? ¿Era justo para el niño cargar con las expectativas y los recuerdos de un pasado que no le pertenecía? Mientras estas preguntas se arremolinaban en su mente, Fabiano se dio cuenta de que tenía que enfrentarlas antes de tomar cualquier decisión sobre la adopción. Sabía que, si quería ser un buen padre para Mateo, tendría que aceptar a Mateo por quien era, no como un reemplazo de José, sino como un niño con su propia historia, su propio dolor y sus propias necesidades. La conexión que sentía entre los dos no podía ser ignorada, pero tampoco podía permitir que distorsionara la realidad. Mateo no era José, y aunque sus vidas parecían estar entrelazadas de una manera misteriosa, Fabiano tenía que asegurarse de que sus sentimientos no empañaran su juicio. En las semanas siguientes, Fabiano dedicó mucho tiempo a la introspección, intentando separar sus emociones, su dolor y su deseo de reconstruir una familia. Llegó a la conclusión de que, aunque la conexión con José estaba presente, Mateo era un niño único, con su propia identidad, y merecía ser amado y cuidado por lo que era, no por lo que representaba. Con este nuevo entendimiento, Fabiano sintió una renovada determinación de seguir adelante con la adopción, pero con la claridad de que su amor por Mateo sería un amor nuevo, nacido de la comprensión y el respeto por el niño que ahora se estaba convirtiendo en una parte vital de su vida. A medida que la conexión entre Mateo y José se hacía más evidente en la mente de Fabiano, la incertidumbre comenzó a pesar sobre él como una carga imposible de ignorar. ¿Y si esa conexión no era solo emocional, sino biológica? La duda comenzó a infiltrarse en cada pensamiento, en cada mirada que le dirigía a Mateo. Fabiano sabía que no podía seguir adelante sin tener una respuesta clara. La posibilidad de que Mateo pudiera ser de alguna manera su hijo, perdido y luego encontrado, era una idea que no podía dejar de lado. Después de semanas de reflexionar, tomó una decisión: realizar una prueba de ADN. Sabía que este paso cambiaría todo, independientemente del resultado.
Si la prueba confirmaba sus sospechas, Mateo no solo sería un niño más en su vida, sería su hijo, José, de vuelta de una manera que nunca había imaginado posible. Y si no lo era, Fabiano tendría que enfrentar la realidad de que estaba proyectando su dolor en un niño inocente. Pero, fuera cual fuera la verdad, Fabiano sentía que necesitaba saberla para poder seguir adelante, tanto por su propio bien como por el de Mateo. Así que, con el corazón pesado pero decidido, comenzó los trámites para realizar la prueba, asegurándose de que todo se hiciera de manera discreta para no alarmar al niño. Los días que siguieron al envío de la muestra de ADN fueron un tormento para Fabiano. La espera, que se suponía duraría solo unas semanas, se sintió como una eternidad. Cada vez que el teléfono sonaba o llegaba un correo, su corazón se aceleraba, anticipando la noticia que podría cambiar su vida para siempre. Sin embargo, mientras los días pasaban sin ninguna novedad, la ansiedad comenzó a apoderarse de él. ¿Qué revelaría la prueba? ¿Estaba realmente preparado para enfrentar la verdad, cualquiera que fuera? Mientras tanto, Fabiano intentaba mantener su vida lo más normal posible. Seguía visitando a Mateo en el orfanato, interactuando con él como siempre, aunque en su mente no dejaba de imaginar cómo cambiarían las cosas si el resultado de la prueba confirmaba sus sospechas. Había momentos en los que se encontraba observando al niño, buscando en su rostro, en sus gestos, cualquier pista que pudiera ofrecerle una respuesta antes de tiempo. Pero la incertidumbre era abrumadora, y Fabiano se dio cuenta de que, sin importar cuántas veces repasara la situación en su mente, no habría paz hasta que tuviera los resultados en sus manos. A medida que la fecha de entrega de los resultados se acercaba, Fabiano se preparó para lo peor y para lo mejor. Sabía que, independientemente del resultado, su vida y la de Mateo cambiarían para siempre. Esa espera se convirtió en una prueba de paciencia y fortaleza, no solo para soportar la incertidumbre, sino también para prepararse para las posibles implicaciones de la verdad. Cada día sin respuesta era un recordatorio de que la vida, en su complejidad, rara vez se resuelve de manera simple. Fabiano entendió que, aunque anhelaba la certeza, también temía lo que ésta traería consigo. El día que Fabiano había estado esperando y temiendo, finalmente llegó. Recibió una llamada del laboratorio que manejaba los análisis, informándole que los resultados estaban listos. Con las manos temblorosas, Fabiano sostuvo el sobre que contenía las respuestas a todas las preguntas que lo habían mantenido despierto durante tantas noches. Sabía que en cuestión de minutos, su vida podría cambiar para siempre. Se sentó en su despacho, cerró los ojos por un momento y luego, con una respiración profunda, abrió el sobre. Las palabras en el informe eran claras y al leerlas, Fabiano sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El resultado era positivo. Mateo no era solo un niño con el que había sentido una conexión inexplicable. Era su hijo, José, vivo después de todo este tiempo. El shock lo dejó sin aliento y las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Había pasado años creyendo que su hijo había muerto en aquel accidente, solo para descubrir que José había sobrevivido de alguna manera y había terminado en el orfanato bajo otro nombre, viviendo una vida que Fabiano nunca había imaginado. El alivio, la culpa y la incredulidad se mezclaron en su interior. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo era posible que José estuviera vivo todo este tiempo sin que Fabiano lo supiera? Las preguntas no paraban de surgir, pero lo más importante en ese momento era que había encontrado a su hijo. Fabiano sabía que tenía que manejar la situación con extremo cuidado. José, ahora conocido como Mateo, no sabía nada de su verdadera identidad, y la tarea de revelarle la verdad recaería en él. Mientras sostenía el informe en sus manos, Fabiano se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. Con el informe de ADN en sus manos, Fabiano sintió que el tiempo se detenía.
Las emociones lo abrumaban mientras trataba de asimilar la realidad. Mateo, el niño que había conocido en el orfanato, era en realidad su hijo, José, que él había dado por muerto hacía años. Las piezas del rompecabezas que no encajaban antes, ahora comenzaban a formar una imagen clara. Pero con esa claridad venían nuevas preguntas, nuevas incertidumbres. ¿Cómo había terminado José en ese orfanato? ¿Quién lo había dejado allí? Y lo más importante, ¿cómo le diría a Mateo la verdad sobre su identidad? Fabiano sabía que no podía demorar más. Tenía que encontrar una forma de hablar con Mateo, de explicarle quién era realmente. Pero también entendía que esto no sería fácil. Mateo había vivido años sin conocer su verdadera identidad, y la revelación de que era el hijo de Fabiano podría ser devastadora si no se manejaba con cuidado. Fabiano decidió tomarse un tiempo para planificar cómo abordar el tema. Sabía que tendría que ser honesto, pero también protector, asegurándose de que Mateo comprendiera que, a pesar de todo, él seguía siendo el mismo niño que había conocido y que ahora amaba aún más. Finalmente, llegó el día en que Fabiano decidió que era momento de hablar con Mateo. Lo llevó a un lugar tranquilo, lejos del orfanato, donde pudieran estar solos y sin interrupciones. Mientras caminaban juntos, Fabiano trató de encontrar las palabras correctas, aquellas que no solo revelaran la verdad, sino que también dieran a Mateo la seguridad de que estaba allí para él, para siempre. Con voz temblorosa, Fabiano comenzó a contarle sobre el accidente, sobre cómo había perdido a su familia y cómo, después de todo este tiempo, había descubierto que Mateo era en realidad su hijo, José. La reacción de Mateo fue de incredulidad al principio. Era difícil para un niño procesar tanta información de golpe, especialmente cuando la historia de su vida parecía desmoronarse ante él. Pero a medida que Fabiano continuaba hablando, Mateo comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. Los ojos del niño, llenos de confusión y miedo, buscaron en los de Fabiano alguna señal de que todo esto era real, de que no era un sueño o una cruel broma. Cuando finalmente entendió que Fabiano estaba diciendo la verdad, se quedó en silencio, permitiendo que las lágrimas fluyeran, mientras Fabiano lo abrazaba, prometiéndole que nunca más estarían separados. Después de la revelación de que Mateo era realmente su hijo José, Fabiano no perdió tiempo en comenzar el proceso para formalizar la adopción. Aunque legalmente José ya era su hijo, quería asegurarse de que todo estuviera en orden para proteger al niño de cualquier complicación futura. Pero más allá de los trámites legales, Fabiano sentía una profunda necesidad de oficializar su compromiso de cuidar y proteger a José de por vida. Sabía que, después de tantos años separados y de la confusión que había marcado la vida de José, era crucial que el niño sintiera que finalmente tenía un lugar seguro y permanente en el mundo. Fabiano se sumergió en los trámites con una determinación férrea. Consultó a abogados especializados en adopciones, revisó documentos y tomó todas las medidas necesarias para asegurar que el proceso fuera lo más rápido y fluido posible. Al mismo tiempo, dedicaba cada momento libre a estar con José, ayudándolo a adaptarse a su nueva realidad. José, aunque todavía estaba procesando todo lo que había sucedido, comenzó a encontrar consuelo en la presencia constante de Fabiano. A través de pequeños gestos cotidianos, como compartir una comida o leer juntos antes de dormir, Fabiano construyó un nuevo vínculo con su hijo, uno que se fortalecía día a día. Durante este tiempo, Fabiano también se aseguró de que José recibiera el apoyo emocional necesario. Lo llevó a sesiones con un terapeuta que lo ayudó a comprender su nueva identidad y a lidiar con los sentimientos de pérdida y confusión que inevitablemente lo abrumaban. Fabiano, por su parte, también asistía a algunas de las sesiones, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para apoyar a José en este proceso de sanación. Sabía que reconstruir la confianza y la seguridad llevaría tiempo,
pero estaba decidido a estar allí en cada paso del camino, ofreciéndole a José el amor y la estabilidad que había estado ausente durante tantos años. Finalmente, el día llegó. Con todos los documentos firmados y la adopción formalizada, Fabiano y José comenzaron una nueva etapa en sus vidas. Mientras salían del juzgado, Fabiano tomó la mano de José, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que aún quedaba mucho por delante, pero por primera vez en años sentía que estaban en el camino correcto, juntos como padre e hijo. Y aunque el proceso había sido largo y emocionalmente agotador, ambos sabían que el esfuerzo había valido la pena. José, ahora oficialmente José Mateo López, tenía finalmente un hogar, un padre que lo amaba y un futuro lleno de posibilidades. Con la adopción formalizada y la relación entre Fabiano y José Mateo fortalecida, Fabiano se sintió obligado a cerrar el último capítulo oscuro en la historia de su hijo, descubrir quién había sido responsable de separarlos durante tantos años. No podía dejar de pensar en cómo José había terminado en el orfanato y, sobre todo, en quién había tomado esa decisión y por qué. Decidido a llevar a cabo una investigación exhaustiva, Fabiano contrató a un equipo de detectives privados para rastrear al responsable del secuestro y llevarlo ante la justicia. Los investigadores comenzaron a desenterrar detalles del pasado que habían permanecido ocultos durante mucho tiempo. No fue una tarea fácil. El rastro del secuestrador se había enfriado con los años, y muchas pistas conducían a callejones sin salida. Sin embargo, con la tenacidad que caracterizaba a Fabiano, el equipo finalmente dio con un nombre. Era un hombre que había vivido al margen de la ley, involucrado en actividades criminales durante años. Había operado en las sombras, convencido de que nunca sería descubierto. Pero esta vez, el destino y la determinación de Fabiano lo alcanzaron. El día de la captura fue un día de emociones mezcladas para Fabiano. Los detectives, en colaboración con la policía, lograron rastrear al hombre hasta una ciudad distante, donde vivía bajo una identidad falsa. Fue arrestado sin incidentes, y aunque el hombre inicialmente negó cualquier implicación, las pruebas que el equipo había reunido eran abrumadoras. El secuestro de José, ocurrido en el caos del accidente, había sido parte de una serie de acciones desesperadas por parte del hombre, cuyo motivo real seguía siendo un misterio que Fabiano no estaba seguro de querer entender del todo. Con el secuestrador tras las rejas, Fabiano sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque, finalmente, se había hecho justicia y el hombre responsable de tanto dolor estaba pagando por sus crímenes. Pero también tristeza, porque aunque se había cerrado este capítulo, los años que él y José habían perdido no podían recuperarse. Sin embargo, Fabiano sabía que no podía quedarse atrapado en el pasado. Tenía que seguir adelante, por él y por José. Ahora que el peligro había pasado, podían concentrarse en construir la vida que ambos merecían, libres de las sombras que habían oscurecido su camino durante tanto tiempo. Con el pasado finalmente detrás de ellos, Fabiano y José Mateo se embarcaron en un nuevo capítulo lleno de esperanza y posibilidades. Decidieron mudarse a una casa más pequeña y acogedora, lejos del bullicio de la ciudad, en un lugar donde ambos pudieran empezar de nuevo. La casa estaba rodeada de naturaleza, con amplios jardines y un río que corría cerca. Para Fabiano, este lugar simbolizaba el comienzo de una vida que, aunque marcada por el dolor, estaba ahora enfocada en la sanación y la reconstrucción. Los primeros días en la nueva casa estuvieron llenos de momentos sencillos pero significativos. Fabiano y José Mateo pasaban horas explorando los alrededores, descubriendo senderos ocultos y lugares tranquilos donde podían sentarse a hablar o simplemente disfrutar de la compañía del otro. José, que había pasado gran parte de su vida en el orfanato, se adaptó rápidamente a este nuevo entorno, encontrando en la naturaleza una fuente de paz y tranquilidad que nunca antes había experimentado. Fabiano, por su parte,
se deleitaba en ver cómo su hijo florecía en este nuevo ambiente, libre de las sombras del pasado. A medida que los días se convertían en semanas, Fabiano y José Mateo comenzaron a establecer nuevas rutinas, pequeñas tradiciones que les ayudaban a cimentar su relación como padre e hijo. Las mañanas comenzaban con desayunos juntos en la terraza, donde hablaban sobre sus sueños para el futuro. Las tardes a menudo se dedicaban a proyectos conjuntos, como plantar un jardín o construir una casita en el árbol. Estas actividades no solo les ayudaban a fortalecer su vínculo, sino que también les daban la oportunidad de sanar las heridas del pasado de manera tangible y compartida. El proceso de adaptación no fue completamente libre de desafíos. Había momentos en los que ambos se encontraban lidiando con los recuerdos de los años perdidos y las cicatrices que esos recuerdos habían dejado. Sin embargo, cada vez que surgía una dificultad, Fabiano y José Mateo la enfrentaban juntos, conscientes de que lo más importante no era lo que habían perdido, sino lo que estaban construyendo. La confianza y el amor que crecían entre ellos se convirtieron en la base de esta nueva vida, una vida en la que ambos podían finalmente sentirse seguros y completos. Eventualmente, Fabiano decidió compartir su historia con otros, no como un relato de dolor, sino como un testimonio de resiliencia y esperanza. Comenzó a escribir un libro sobre su experiencia, esperando que su historia pudiera inspirar a otras personas que también estaban luchando con la pérdida y la reconstrucción. Mientras trabajaba en el libro, José Mateo lo acompañaba, a veces añadiendo sus propias reflexiones, creando un proyecto conjunto que no solo los acercaba más, sino que también les permitía honrar el camino que habían recorrido. Al final de cada día, cuando el sol se ponía y la casa se llenaba de la luz suave de la tarde, Fabiano y José Mateo se sentaban juntos en el porche, observando el cielo cambiar de color. En esos momentos de quietud, Fabiano sentía una paz profunda, sabiendo que, a pesar de todo lo que habían pasado, habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. Y mientras observaba a su hijo, ahora seguro y feliz, Fabiano se dio cuenta de que la verdadera riqueza en la vida no estaba en lo que uno poseía, sino en los lazos que construía y el amor que compartía. Si esta historia de renacimiento y esperanza te ha tocado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más historias que inspiran. Dale un me gusta si te ha gustado. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿qué lección te deja la historia de Fabiano y José Mateo? Esperamos continuar esta conversación contigo.